Bueno, continuando, hermanos, con nuestras lecciones de los evangelios. Hoy vamos a abordar varios temas. Y el primero tiene que ver con el título que ustedes están viendo en pantalla. Jesús enseña lecciones de actitud y servicio humilde. Pero para hacerlo, se va a valer de una parábola. La parábola de aquellos que fueron invitados a un banquete de bodas. Y el objetivo de esta parábola, que va del verso 7 al verso 11 de Lucas capítulo 14, es enseñar ciertas verdades sobre los elementos fundamentales del carácter. La forma en que actuamos muestra mucho sobre nosotros. ¿Somos egoístas y altivos o somos humildes? Que obviamente, eso último, la humildad, es lo que Dios espera de nosotros, sus hijos. Entonces, el versículo empieza diciendo, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Detengámonos aquí un momentito. Cuando el Señor observa a estas personas que han sido invitadas a esta cena, a este banquete de bodas, le llama bastante la atención cómo los que iban llegando procuraban los mejores lugares, los primeros asientos a la mesa. Y a los que estaba observando y que procuraban esos primeros lugares, pues se nos menciona en el contexto quiénes eran. Por ejemplo, devolviéndonos ahí en el contexto de Lucas 14, dice en el verso 1, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos ya se echaban. Entonces, aquellos que les encantaba, que siempre procuraban los primeros asientos, pues estaba el grupo de los fariseos. Y nuevamente, en el versículo 3 dice, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos. Era este grupito que cuando los invitaban a una reunión especial, eran los que allá procuraban, hacían la fuerza y querían estar en los primeros asientos. Ya anteriormente el Señor los había reprendido por eso. Además, si nos devolvemos a Lucas capítulo 11, ahí encontramos una ocasión en la que el Señor los reprendió por lo mismo. Leamos lo que dice el verso 43. ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! Entonces, cuando dice ahí, empezando el verso 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, el Señor estaba refiriéndose a estos amigos, a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley. En ese entonces, devolviéndonos nosotros en tiempo y espacio, cuando dice que procuraban los primeros asientos o los primeros lugares a la mesa, no nos imaginemos una mesa como las que nosotros tenemos en casa, porque era muy distinto. La costumbre de la época era recostarse alrededor de una mesa bajita, en forma de U. Las mesas de nosotros ahorita no son ni bajitas ni en forma de U, son altas. En ese entonces, la posición de mayor honor estaba en la parte central de la curva de la mesa. Señor Barclay en su comentario nos dice lo siguiente: en el Oriente los comensales no se sentaban. Nosotros en Occidente sí nos sentamos.
En el oriente los comensales no se sentaban, sino que se reclinaban ante la mesa en sofás bajos, apoyándose en el brazo izquierdo para dejar libre el derecho para comer. Bueno, en las normas de etiqueta que a uno le enseñan hoy en día, le dicen a uno que cuando va a comer no debe poner los codos en la mesa, pero aquí nos dice, mire lo que nos explica el señor Buckley, que ellos apoyaban el brazo izquierdo para dejar libre el derecho para comer. Tenían los pies extendidos hacia afuera y se quitaban las sandalias durante la comida. Vaya uno a hacer eso hoy en día, cuando lo inviten a comer, quitarse los zapatos para ir a la mesa. Eso es de muy mal gusto y es de muy mala etiqueta con las normas de urbanidad modernas que se manejan hoy en día. Otro escrito, otro comentario, el del señor Alfred Edersheim, en su libro La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, nos dice, estaban todos sentados, o mejor dicho, reclinados. La Mishnah es el libro que explica el Pentateuco, se le llama la Mishnah. Algunas veces lo llamaba sentarse y reclinarse alrededor de la mesa. El cuerpo apoyado sobre el diván, los pies vueltos en dirección opuesta a la mesa hacia la pared, mientras que el codo izquierdo descansaba sobre la mesa. Pero ya tenemos nosotros una idea de cómo era la mesa en la que se reunían las personas cuando iban a hacer un banquete, una celebración, una comida. Pero continuemos leyendo. Dice, cuando fueres convidado, les dice el Señor, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Qué vergüenza sería si alguien que ha sido invitado a un banquete de bodas y al llegar se apresurara a un lugar que no estaba destinado para él, de modo que el anfitrión le pida, a ver, señor, desocupe el asiento porque es para este señor. Y usted vaya, siéntese allá en esa parte de allá. Qué vergüenza. Me hace recordar las palabras de Proverbios capítulo 25, donde dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. En todo esto que nosotros estudiamos, hermanos, y como ustedes han notado en muchas de las lecciones que hemos presentado, que es muy útil recurrir a esos libros que nos hablan de las costumbres de ese entonces, los usos y costumbres de esa época, porque nos abren los ojos. Nosotros somos occidentales. Nuestra forma de actuar es muy diferente a la de las personas de esa época. Y que aún hoy en día, pues, las personas de ese entorno se siguen comportando igual. Es más, en este libro, Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, Fred White nos explica eso de los lugares de honor en la mesa. Miren lo que escribe él en su libro. Cuando los fariseos eran invitados a un banquete, siempre codiciaban los lugares de más alta distinción en la mesa. Jesús les condenaba por su orgullo. Refiriéndose a ellos dijo, que aman primeros asientos en las cenas. Cuando Jesús fue huésped en la comida del fariseo, dijo a los demás huéspedes una parábola. Al notar cómo los fariseos buscaban los mejores lugares en la mesa. Aquí damos la parábola habiéndola traducido el señor Robertson del Evangelio de Lucas.
Cuando por alguien fueres invitado a la fiesta de una boda, no te reclines en el puesto de honor. No sea que otro más honrado que tú esté por el convidado y que el que te llamó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comenzarás con vergüenza a tomar y quedarse en el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y reclínate en el postrer lugar, en el último lugar. De manera que cuando viniere el que te invitó te dirá, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás honra delante de todos los que fueron convidados contigo. En muchos hogares de nativos, un cuarto tiene el piso más alto, siendo en este cuarto donde a los invitados de honor se les asignan lugares, y a los menos honrados en el piso de más abajo nivel. El lugar de honor especial sería a la derecha del patrón, y el siguiente que le sigue en categoría sería el de su izquierda. Santiago y Juan solicitaron esos dos lugares en el reino de Cristo. Pero Jesús aconseja a los huéspedes tomar el último lugar. ¿Dónde quedaba colocado ese lugar? Era en el piso de nivel de abajo y muy cerca de la puerta. El huésped que tomaba ese lugar humilde podía ser invitado por el dueño de la casa a tomar un mejor lugar y lejos de la puerta. Porque la puerta era ya la salida. Imagínense que uno hubiese llegado y se sentara en un lugar de honor y viniera el anfitrión, el dueño de la casa, y le dice, no, vea, usted vaya, siéntese allá, en el último lugar junto a la puerta. Al final lo resultarían sacando de la casa. ¡Qué vergüenza! Por eso el Señor estaba hablando aquí de las actitudes que uno debe tener, de ese servicio humilde con el cual uno debe obrar, y en este caso particular, cuando es invitado a un banquete de bodas. Pero continuemos aquí con la lectura. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Es mucho mejor reclinarse en el lugar más bajo, en el último lugar, para que el anfitrión luego le pida a uno que suba más alto. Y en ese caso, uno será honrado a los ojos de todos sus compañeros invitados. Añade el Señor en el verso 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Recordemos que la humildad es la actitud del corazón que Dios ha prometido bendecir. Y también la humildad es una actitud honrada, valorada por los demás seres humanos. Ahora, en esta parábola en la que los invitados han venido y se les y lo instruye el Señor que si fui invitado, ¿cómo debo actuar? Ahora, al anfitrión, aquel que invita a la cena, el Señor tiene unas palabras para decirle. Lo que vamos a leer en los versículos 12 al 14 tiene que ver con el motivo por el cual uno invitó a los demás. Y lo que vamos a leer en un momentico es que no debemos ser hospitalarios sobre la base de lo que recibiremos de nuestros invitados a cambio. Porque la recompensa por la hospitalidad es algo que se disfrutará eternamente. Verso 12. Dijo también al que le había invitado, cuando hagas comida o cena,
No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. El Señor aprovecha la ocasión, ya sea para aconsejar o para reprender al anfitrión por haber invitado a gente tan rica cuando sería mejor invitar a los pobres. Tal parece que los que están en esta reunión son personas acomodadas, ricas, que no tienen ningún tipo de necesidad, están emparentados con él. Ahora, con esto, el Señor no está prohibiendo cultivar la amistad ni reunirse con los parientes para comer o para cenar, sino está prohibiendo el derroche innecesario en banquetes que solo sirven para hacer alarde de dinero o de arte culinaria, con lo cual malgastan su fortuna para dar satisfacción a su fantasía. A veces nosotros en las noticias, sobre todo en la porción del entretenimiento en los noticieros, es algo que ocurre aquí en mi país, no sé cómo será en los suyos, hermanos, pero hay una sección en donde se habla de el jet set, las figuras de la televisión, del cine, de la música, que hablan de sus matrimonios, cuántos fueron invitados, cuánto costó el alimento o la cena que se preparó, simplemente para alardear. Ahora, el verdadero espíritu de la hospitalidad no se basa en la retribución, en el que uno invita solo amigos o familiares a una cena esperando una invitación de parte de ellos. Por eso el Señor les dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Y continúa, versículo 13, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Uno debe hacer que sea una práctica invitar a las personas pobres y afligidas físicamente que no pueden pagar, porque no tienen con qué. Y dice en el verso 14, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La mayor recompensa es la que nos va a dar el Padre, y Él pagará en la resurrección de los justos. Luego de haber el Señor enseñado estas lecciones de actitud y de servicio humilde, cómo debemos comportarnos, y también hablándole al anfitrión, al que invitó, y diciéndole, vea, el énfasis tienes que colocarlo no es con los tuyos, con los ricos, con los que tienen, no, con los humildes, con los sencillos, con los que no pueden retribuirte. Pasa entonces ahora el Señor a presentarles la parábola de la gran cena. A partir del versículo 15 hasta el 24, el Señor va a presentarles a Dios el Padre, y a los que Él ha invitado a esa gran cena. Ya vimos hace un momentito, hermanos, la referencia que Jesús hizo a la resurrección de los justos. Quiero volver a leer los versículos 12 y al 14 para que nos conectemos bien. Dice, dijo también al que le había convidado,
Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Esto que el Señor dijo, que acabo de leer, produjo un comentario entusiasta de parte de uno de los que había sido invitado a este banquete. Dice en el versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esa fue la reacción que produjo en uno de los asistentes. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El señor Buckley en su comentario nos dice, los judíos tenían una serie de historias acerca de lo que iba a suceder cuando llegara la nueva era. Una de estas era la del banquete mesiánico, en el que Leviatán, o sea, pues la ballena, el monstruo marino, sería el plato de pescado. Y el Behemoth, un dinosaurio, por decirlo en estos términos, sería el plato de carne. En este banquete estaba pensando el que dijo, felices los que estén invitados al banquete del reino de Dios. Naturalmente, estaban pensando solo en los buenos judíos, porque los gentiles y los pecadores no tendrían parte en la fiesta de Dios. Y por eso contó Jesús esta parábola. Recién el Señor había acabado de hablar de cómo los justos serían bendecidos en la resurrección. Cuando hagas comida, no llames a tales personas, sino que cuando hagas banquete, llama a tales personas y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Ahora, uno de los que estaba presente, pues respondió con esa declaración, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Por eso el Señor Jesús enseñó esta parábola para advertir contra el descuido de la invitación de Dios a esa gran cena. Parece como si Jesús respondiese al que había pronunciado la exclamación, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, que el Señor le pareciera que le hubiera dicho bien dicho. Ahora, pero ¿quiénes gozarán de este privilegio? Ellos creían, los judíos creían que eran solamente los judíos, que los gentiles estaban excluidos de eso. Pero la verdad es que los judíos que fueron invitados a esa gran cena fueron los que rechazaron la invitación a esa gran cena. Dice en Hechos capítulo 13, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Está hablando de los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Los judíos rechazaron la invitación, pero los gentiles eran los que iban a llevar la mejor parte. Entonces el Señor, a partir de este momento, les presenta la parábola. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Aquí
llama al banquete una cena. Un hombre hizo una gran cena. Y la llama cena porque en aquel tiempo, en los países orientales, la comida principal del día se hacía al atardecer en familia. En mi país, aquí en Colombia, la comida principal del día es al mediodía, entre las 12 y las 2 de la tarde. Y es lo que llamamos almuerzo, que es la comida principal para nosotros. En otros países es diferente. Bueno, usted, en el país que viva, sabrá cuál es la comida principal de su lugar de residencia. Ahora, inicialmente, el anfitrión envió una invitación a ciertos invitados para que asistieran a su banquete. Todos debieron haber aceptado al principio, porque ninguno se negó hasta que la cena estuvo preparada. Y el sirviente fue enviado a decirles que todo estaba listo. Volviendo al comentario del señor Barclay, nos dice en su comentario lo siguiente: en Palestina, cuando se hacía una fiesta, se fijaba la fecha con mucha antelación y se mandaban las invitaciones para que se dijera si se aceptaban. Pero no se decía la hora. Así es que cuando llegaba el día y todo estaba preparado, iban los siervos a avisar a los invitados. Era un grave insulto el haber aceptado la invitación y luego no asistir. Lo primero que nosotros observamos aquí, hermanos, en este versículo 16 y 17, es que, en primer lugar, hubo una invitación preparatoria. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. La invitación preparatoria. Ahora, parece que en el caso del cual estamos hablando aquí, todos los que se invitaron aceptaron la invitación. No se menciona que alguien haya declinado la invitación. Entonces, poco antes de comenzar el banquete, el anfitrión envió a un siervo a decir a los invitados: venid, que ya todo está preparado. Entonces, lo que encontramos nosotros en esto, hermanos, es bastante interesante. Cuando le dice venid, que ya todo está preparado, nos está mostrando que la invitación es apremiante. Segunda de Corintios 6:2, tenemos estas palabras del apóstol Pablo, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando Dios nos invita, hermanos, tenemos nosotros que responder de manera inmediata. No es para que dilatemos la invitación, el asistir a ese banquete. Es como si dijera: todo está preparado, no tarden, acepten la invitación, todos van a ser recibidos. Ahora, algo que es claro en las Escrituras es que el Señor Jesús a nadie rechaza. Son los hombres los que no quieren venir a Él. En Juan 5:40 leemos: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora, como dije hace un momento, hubo una invitación preparatoria. Y en esa invitación observamos nosotros que ninguno de los convidados rechazó la invitación. Cuando ya todo estaba listo, el Señor le dijo a su siervo que volviera donde los invitados y les dijera: vengan, que ya todo está preparado.
Esto es lo que se conoce como, entre los judíos, la costumbre de la doble invitación. Primero, la invitación a que vengan a una celebración que uno va a hacer en tal día, pero no se decía la hora. Y ese día, cuando todo ya estaba listo, se le volvía a invitar, se mandaban a los encargados, a los siervos del señor de la casa, para que les dijera a los invitados, ya todo está listo, vengan por favor a la invitación. En el libro, más bien en el comentario de Mateo con notas de introducción de P.A. Maiklin, nos dice: la costumbre de la doble invitación no era desacostumbrada entre los judíos, pues debido a la jactancia de los hombres de Jerusalén, así se hacía, ya que ninguno de ellos iba a un banquete si no era invitado 2 veces. ¿Y cuáles eran las 2 veces de la invitación? Bueno, la primera, cuando uno dijo voy a hacer una reunión, los invito, primera vez. La segunda era cuando ya el día de la celebración, ya todo estaba listo y se les mandaba a hacer saber a los invitados que ya podían venir. Esa era la costumbre de la doble invitación entre los judíos. ¿Pero qué sucedió? Excusas. Cada uno de los invitados empezó a presentar excusas. Dice el verso 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Esa fue una respuesta fría. Esa fue una respuesta descortés y despectiva que la gracia de Dios recibe de los invitados. Empieza diciendo el verso 18, y todos a una comenzaron a excusarse. Ahora, su actitud casual hacia la invitación es evidente cuando comenzaron a poner excusas. Encontraron un pretexto u otro para no acudir a la cena. Así fue como la nación judía respondió a la llamada del evangelio. Hoy en día nos encontramos a veces en la misma situación. Muchos no se atreven a rechazar de plano la invitación del evangelio, pero ponen toda clase de excusas para no entregarse al Señor. Por eso dice el verso 18, todos a una comenzaron a excusarse, unánimes en el rechazo, aunque diferentes en las excusas. ¿Qué es lo que dijo el primero? Que había comprado un terreno, una hacienda, y que necesitaba ir a revisarla. Como si no pudiera ir a ver el campo o la hacienda al día siguiente. Pero aún así alega, necesito ir a verla, cuando no es verdad. Lo que tenía era falta de voluntad. No quiso. Simple y llanamente no quiso ir. Ahora, esto sucede, hermanos, cuando dejamos que los negocios usurpen los derechos de Dios. Es posible estar tan inmerso en las cosas de este mundo que no se tiene tiempo para dar culto a Dios, ni aún para orar. Verso 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El que presentó la primera excusa alegaba necesidad. Necesito ir a verla. Este otro se excusa y alega inconveniencia, porque ya estaba en marcha a probar sus bueyes y le resulta incómodo cambiar sus planes. Eso es una excusa pobre cuando se trata de una invitación a participar en el banquete mesiánico. Esto es dejar que las novedades
usurpen los derechos de Cristo. Y sucede a menudo que cuando se entra en una nueva situación, se está tan absorto que no se tiene tiempo para ir al culto ni para orar. Se da el caso de personas que compran un auto, un apartamento, una casa y dicen, antes íbamos al culto los domingos, pero ahora salimos al campo, qué buena falta nos hace a todos, y especialmente a los chicos. Es peligrosamente fácil que algo nuevo, como un juego o un hobby o un amigo, desaloje de nuestro horario los deberes principales. Y la tercera excusa, otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. De estas tres excusas, hermanos, que estamos leyendo aquí, tal vez esta es la más descortés y grosera de las tres, porque alega una falsa imposibilidad. Los dos de las excusas anteriores no podían llevar al banquete su campo, sus bueyes, pero este podía haber llevado consigo a su mujer y ambos habrían sido bienvenidos. Los de las primeras dos excusas, aunque insuficientes, que es una realidad, este ni se excusa. En Deuteronomio 24, y ya vamos a leer el versículo, hermanos. La ley dispensaba por un año al que recién se ha casado, de ir a la guerra u ocuparse en un negocio absorbente, pero no de asistir a un banquete. Recuerda que la excusa que presentó es, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Miren lo que decía la ley. Cuando alguno fuere recién casado, y es del personaje que está hablando el Señor aquí en la parábola, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No tenía que hacer nada en un año. Estaba libre. ¿Y qué presentó como excusa? Acabo de casarme y no puedo ir. ¡Qué excusa tan descortés! Dispensaba de un año. La ley le otorgaba un año de luna de miel para que se dedicara solamente a su esposa. El señor Barclay en su comentario nos dice lo siguiente. Una de las leyes maravillosamente humanitarias del Antiguo Testamento establecía: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que tomó. Sin duda esa ley era la que se aplicaba a este hombre. Una de las tragedias de la vida es que las cosas buenas hacen que nos olvidemos de Dios. No hay nada más maravilloso que el hogar. Pero no se pretende que se use de una manera egoísta. Los que viven juntos viven todavía mejor con Dios. Se sirven mutuamente, se sirven también a otros. El ambiente del hogar es aún más maravilloso cuando los que viven en él se acuerdan de que también son miembros de la familia y de la casa de Dios. Este texto, hermanos, que dice que durante un año, el primer año de casados, se eximía al hombre del servicio militar y de ser cargado con algún asunto público, no le quitaba el derecho de asistir a un banquete. De hecho, más bien estimulaba el ejercicio de este derecho. Ahora, note lo que dice la parte final de Deuteronomio 24:5. Que el propósito de estar eximido de cualquier obligación era para alegrar a la mujer que tomó.
Llevándola al banquete, sí que la habría alegrado. Y si antes de hacerlo le hubiera informado de su matrimonio al que lo invitaba, esa persona cordial habría dicho, por supuesto, tráela contigo, es bienvenida. Ninguna de estas excusas representa un pecado manifiesto como el asesinato, el robo, la embriaguez, el adulterio, etc. Las tres excusas son respetables, es decir, cosas que son correctas y apropiadas en circunstancias ordinarias. Sin embargo, quiero que consideremos a continuación la reacción del anfitrión. ¿Cómo fue que reaccionó a las excusas de aquellos a quienes había invitado? Verso 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Estaba furioso. Entonces, enojado el padre de familia, más que lógico, porque a los que él había invitado habían considerado poco importante su invitación y también mostraban su ingratitud por todo el esfuerzo que este hombre había hecho y el gran gasto para hacer los preparativos para ellos. Así que envió a su siervo por las calles y callejones de la ciudad con autoridad para traer a los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. La ingratitud de quienes toman a la ligera la invitación del Evangelio y el desprecio con que de este modo tratan las riquezas de la benignidad de Dios son una grandísima provocación contra la justicia de Dios. Los que no quieran recibir a Cristo cuando pueden, no podrán hacerlo cuando quieran hacerlo. Verso 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como me mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Como había lugar para más, le dio la orden a su siervo que saliera por los caminos, por las veredas, y que obligara a la gente a venir. La frase que ustedes ven resaltada en color rojo, fuérzalos a entrar, ha sido muy mal aplicada e interpretada. Mira lo que dice el señor Buckley en su comentario al respecto. Hay una frase de esta parábola que desgraciadamente se usa mal. Pues salte por los caminos y los senderos y obliga a entrar a todos los que encuentres. Hace mucho, Agustín de Hipona usaba este texto para justificar la persecución religiosa. Se tomaba como una orden para hacer cristianos a la fuerza y como la razón para la Inquisición, las torturas, los autos de fe, las campañas contra los herejes, el bautismo o la muerte para los vencidos en supuestas guerras santas, etc. Cosas que son la vergüenza de la llamada civilización cristiana. Debemos entender esa frase de acuerdo con otra. El amor de Cristo nos constriñe. En el reino de Dios no existe más que una obligatoriedad, la del amor. Esa es la gran realidad. Ahora, cuando el Señor le dijo, vea, vayan y busquen a todos, los cojos, los ciegos, los lisiados, los mancos, etc. Bueno, si lo prestante de la sociedad
no quiere aceptar la invitación. Dios, lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo, lo invita también a este gran banquete. Dice el verso 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. La lección central se vuelve clara, hermanos. Ninguno de esos hombres que fueron invitados probará mi cena. Ahora, el Señor que preparó esta gran cena representa a Dios. Y los primeros invitados probablemente representan a los judíos. Dado que se niegan a dar máxima prioridad a su oportunidad, la invitación se extiende a personas que los judíos consideraban ciudadanos de segunda clase. Ahora, el plan de Dios no se abandona porque la nación en su conjunto rechazó su invitación. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor cuando Dios invitó a la crema innata del pueblo judío? Cuando ellos no quisieron asistir a la invitación, sino que la rechazaron y empezaron a presentar sus excusas. El Señor dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Cuando Israel como un todo rechazó a Cristo, el plan de Dios no se detuvo, el plan de Dios no fue abandonado. Aquí, entre los judíos de la antigua dispensación y durante el ministerio terrenal de Cristo, hubo creyentes genuinos. Siempre había ese pequeño remanente. Pero ahora ocurre algo muy maravilloso. La iglesia, presente ya en la antigua dispensación, ahora comienza a expandirse entre los gentiles. Ahora se hace universal, internacional, el cuerpo de Cristo formado por judíos y gentiles. Dios, hermanos, preparó los medios de salvación por medio de dar a su Hijo unigénito y la bienaventuranza de tener comunión con Él. La aplicación principal de esta parábola fue, primero que todo, para los judíos. La lección es relevante para personas de todas las generaciones. No solo los pecadores manifiestos serán rechazados para la gran cena final, sino que todos los que están demasiado ocupados con las cosas de este mundo para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, se perderán. Y recordemos algo que el Señor dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios los bendiga, mis hermanos.